¿Qué tal, apreciados colegas? Bueno, les voy a compartir este caso interesantísimo de un paciente adulto con problemas periodontales que acudió a consulta solicitando un tratamiento netamente estético en el cambio de color, aspecto de sus dientes. Em, Tuve la suerte de atenderlo el primer día y pude entonces aconsejarle que ese era básicamente el menor de sus problemas, porque tenía una maloclusión importante, sobre todo en el área de lo que es el diente 23, con una mordida cruzada de ese diente, varias zonas de recesiones gingivales y un canteo del plano oclusal. El paciente estuvo un poco renuente a recibir un tratamiento de ortodoncia, lo convencí para hacerse ortodoncia invisible, con la condición de que el tratamiento fuese lo más corto posible. El paciente aparte era fumador y tenía poca predisposición a colaborar con el uso de los alineadores en este caso. Lo convencimos, tuvimos esa ardua tarea y comenzamos el tratamiento. El tratamiento, básicamente, como ven acá, se trataba justamente de hacer un desarrollo transversal de arcos para lograr una oclusión estable en una clase 1, molar y canina. Sobre todo descruzar ese canino era la tarea un poco más complicada porque no solamente estaba cruzado, sino también había una mordida profunda en esa zona. Por lo tanto, tenía que ser muy, muy, muy eficiente en los movimientos que iba a planificar. En cierto momento de tratamiento, levantar la mordida con topes en las caras oclusales de los molares inferiores para poder entonces descruzar ese canino. Por supuesto, en un buen manejo de lo que son los attachments, que tienen que ser unos attachments grandes, lo más grandes posible, inclusive si son optimizados, justamente para el control radicular, no solamente del canino 23, sino también de los molares, el molar del cuadrante 1, el 16, y los caninos inferiores también para darles el tip correcto y lograr entonces ese engranaje y esa guía anterior. El plan de tratamiento también incluyó IPR anterior y posterior, más que todo para lograr una simetría del arco que está bastante asimétrico y poder lograr justamente esa clase 1 que necesitábamos mantener, corrigiendo por supuesto la mordida cruzada que tenía también del lado derecho. Entonces, esta es un poco la secuencia de movimientos. Fueron solo 22 alineadores, cambio semanal. Fíjense que utilizamos Power Reaches en los dientes anteros superiores. Actualmente ya no lo hago, pero en ese momento lo hicimos y funcionó bastante bien. Luego el paciente llega al refinamiento. Fueron aquí 22 semanas. Luego el refinamiento fueron solamente 7 alineadores y básicamente se trató de asentamiento oclusal posterior. El paciente ya de por sí, a pesar de lo corto de tratamiento, igual quería terminar cuanto antes para ya realizarse entonces la fase estética y continuar con el tratamiento periodontal. Entonces el refinamiento o los alineadores adicionales fueron solo 7 alineadores y en principio esta fue la secuencia y este fue justamente el desarrollo transversal del arco que logramos. Fíjense, el diente número 23 no solamente fue a vestibular de forma coronal, sino también radicular, y es uno de los tips que me enseñó muchísimo en este caso y que quiero compartir hoy, que es básicamente que cuando hagamos este tipo de movimiento de traslación de un diente con una raíz tan larga como un canino, siempre tenemos que hipercorregir y bastante la posición radicular, es decir, hacer torque radículo vestibular durante esa vestibularización del canino, para que la raíz no se quede en el paladar y no exista entonces un contacto prematuro que puede generar problemas inclusive en el periodonto justamente de esa pieza, ¿no? Fíjense, los molares también se expandieron la zona del cuadrante 1, molar y premolar, básicamente dándole una forma más armónica al arco dentario. En la parte inferior se corrigió el apiñamiento, que era leve, pero igualmente se le dio una forma coordinada con el arco superior. Fíjense en el área del cuadrante 4, los premolares, como ya están en una posición mucho más alineada y nivelada con los molares. Y este es el caso inicial y este es el caso como queda luego de aproximadamente 7 meses de tratamiento con alineadores transparentes, levantes de mordida, en asentamiento oclusal con elásticos que pusimos botones en los molares,
un tratamiento bastante sencillo, pero me parece que la clave fue justamente esa planificación de la hipercorrección del torque radiculovestibular. Fíjense aquí el tip que se le da al canino, al 43, como también el 16 se descruza, pero no queda una mordida abierta posterior. Los tips, por supuesto, de los demás dientes, cómo quedan corregidos. Fíjense entonces el canino en cuestión, el 23, cómo no solamente se descruza, a pesar de la gran mordida profunda, sino que llega a la posición correcta, a lo que es la clase 1 canina, que es lo que queríamos. Por supuesto, después le ofrecimos al paciente hacerle un recorte, una gingivectomía en la zona del 23 para que el canino tuviese una apariencia estética mucho más parecida al homólogo, en este caso el diente 13. El paciente se rehusó, no quiso hacerlo, quiso pasar directamente a una fase de blanqueamiento dental. Y pasamos entonces de esta situación a esta otra. El paciente quedó bastante satisfecho, sobre todo por lo corto del tiempo del tratamiento, que fueron 7 meses, que fue justamente lo que nos pidió. Nosotros quedamos súper satisfechos también porque era un paciente que estaba renuente a hacerse ortodoncia y quizás no sabía todos los beneficios que ahora va a tener en cuanto a una oclusión estable y un sistema estomatognático funcionando de forma armónica. Y sobre todo que ya el paciente viéndose así quiere entonces hacerse todo lo demás. Se hizo blanqueamiento, empezó a cuidarse los dientes, disminuyó la cantidad de tabaco, de consumición de cigarrillos, eh, precisamente para mantener esa salud periodontal que le brindamos. Y bueno, es un paciente que quedó bastante bien y nosotros también satisfechos y sobre todo nos seguimos sorprendiendo de lo eficiente que puede ser la ortodoncia invisible, bien planificada, bien llevada, sobre todo en términos de tiempo y sobre todo en términos de comodidad para un paciente que de por sí ya no quiere hacerse ortodoncia. Entonces, tip de este caso que me enseñó muchísimo, la hipercorrección de ese canino para que la raíz quedara en el lugar correcto, en pocos alineadores y sin muchos alineadores adicionales, y un caso en 7 meses que me parece que quedó bastante estable. Entonces, bueno, les dejo un poco esto para que lo analicen y si tienen algún caso similar, puedan aplicar entonces estos conceptos. ¿Vale? Así que, bueno, me despido. Un abrazo a todos y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.